¿Cómo la ven? Un verso completo, todas las palabras del verso, no nos vamos a acabar, ninguna se va a perder. Página 976, vemos el verso 16, vamos a leer hasta el 21, pero dice, ¿ya llegamos? 977, Juan 3, verso 16 al 21, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y ya quiero yo llegar a ese verso 21, pero vamos a esperarnos. Verso 16, lo vamos a ver hoy cercanamente y luego, si Dios quiere, la próxima semana vamos a ver los detalles siguientes, de los siguientes versos que explican ese verso 16. Lo primero que quiero que vean en el verso 16, que dice, de tal manera, ¿por qué? Dice, la primera palabra es ¿por qué? ¿Qué quiere decir esa palabra por qué? Que algo ya venía atrás. Está explicando lo que venía atrás. ¿Qué es lo que venía atrás? El verso 14 y el 15, que hablan de lo que Jesús le dice a Nicodemo. Para volver a nacer de nuevo, ¿verdad? Para tener un corazón vivo, sí que ama las cosas de Dios, ¿verdad? Necesitamos volver a nacer. Y esa es una obra de Dios. Y Jesús le está respondiendo a Nicodemo su pregunta de cómo puede hacerse esto. Jesús le dice, así, dice, y como Moisés levantó la serpiente, este es el verso 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús va a tener que ser alzado como la serpiente que levantó Moisés, y nos acordamos que la gente de Israel se estaba muriendo porque desobedecieron a Dios o hablaron en contra de Él, estaban en rebeldía, habiendo ya sido rescatados de Egipto. Y Dios mandó como juicio serpientes que los mordían y se morían. Y si pensamos en el principio de la humanidad, Adán y Eva hicieron lo mismo. Pecaron contra Dios, desobedecieron, y Dios les había dicho que la desobediencia sería la muerte. Entonces el juicio es la muerte. Y todos desde entonces han estado muriendo. Entonces las serpientes representan esa consecuencia de esa desobediencia. Pero ¿qué dice Dios? A Moisés dice, pone una serpiente en un palo alto, levántalo, y todo el que sea mordido por las serpientes mortales y voltea a ver a la serpiente, será sanado. Entonces, aunque el pueblo ha sido rebelde, Dios ha proveído una manera de ser sanados de esa muerte física. Y en otro modo, Jesús va a ser levantado en la cruz para que todo el que voltee a verlo y confíe en Él, será perdonados de la muerte espiritual, que es el castigo, ¿verdad? El castigo que será llevado en el infierno. O sea que Jesús toma nuestros pecados y en la cruz, al morir, recibe toda la ira del Padre que está por nuestros pecados, si confiamos en Él. Entonces, eso es lo que viene y ahora dice, ¿por qué? Verso 16, por amor, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios, lo primero entonces que quiero que vean, es que Dios, lo que dice verso 16, que Dios amó al mundo. Y normalmente la gente habla del amor de Dios hoy en día y lo usan de una manera muy simplística. El amor de Dios no es algo tan sencillo. Todas las cosas de Dios son complicadas porque Dios no es como nosotros. Nosotros hablamos de nuestro amor
¿verdad? Yo amo a mi mamá, amo a mi esposa, y hay diferentes maneras de amar. Entonces el amor de Dios no es tan sencillo. Algunos cristianos, o a lo mejor no son cristianos, pero se dicen cristianos, andan en rebeldía, en pecados, y dicen, no hay problema, porque Dios me ama. Ahora, todos vamos a seguir pecando. Como cristianos, aunque Dios transforma nuestro corazón, la Biblia dice que estamos en este cuerpo, y no vamos a ser perfectos hasta la resurrección eterna, donde tendremos un nuevo cuerpo. Entonces van a haber pecados, pero el corazón que está en rebeldía así, de plano, ¿cómo se dice? Sí, como frívola, como que sí, Dios ya lo pagó. Eso no es una respuesta cristiana. Sí. ¿Y por qué les decía esto? Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Sí, y que no tienen remordimiento, por decirlo. No hay remordimiento, sí, pero el amor de Dios no es algo complicado, no es tan sencillo. Bueno, muchos van a decir, ok, sí, por eso es que es bueno tener las notas. Van a decir, sí, yo puedo pecar. Toman esto, el cristianismo es como algo místico. Yo firmo aquí que soy cristiano y ahora sí puedo vivir como decía la canción, ¿verdad? Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. Se van a cansar. Un día se las voy a poner aquí. Dijo Jonathan, y antes me gustaba mucho esa canción, pero nunca había podido puesto atención a lo que el pastor me acaba de enseñar. Es verdad. Y en todas las fiestas la ponen, porque Ajá, ese es el himno del mexicano rebelde. Lo dijera él, dice el pastor, de veras es ridículo, ¿cómo sin dinero y con dinero va a hacer lo que quiere? Dice, no, dice. Es verdad. Es ridículo, es ridículo. Entonces creen que es algo así, como que a Dios le damos un soborno, le firmamos una hojita y ahora sí, y Él acá, ¿verdad? Arriba. Y nosotros, sí, nos decimos cristianos y vivimos como puercos, ¿verdad? Pues no, Dios no es, así no es con Dios. Entonces, ese no es el amor de Dios. El amor de Dios no es nada más así, de esa manera. O algunos dicen que su Diosito no juzgaría a nadie al infierno porque Dios es amor, ¿verdad? A eso me lo han dicho en México. Mi Diosito no haría esto. Yo le digo, pues tu Diosito no es el Dios verdadero. Es un Diosito que te has fabricado para hacer lo que tú quieras. Pero lo que pasa es que en el día del juicio tu Diosito va a estar desmoronado allá, tirado, y no te va a poder ayudar. Es que por lo general en la cultura de nosotros le enseñan a uno es eso, que Dios es amor, pero no le enseñan la ira de Dios. Exacto, la consecuencia. No nos enseñan la ira de Dios, o por ejemplo lo que decía también el pueblo de Israel y las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Es verdad. La ira de Dios, la ira no es un atributo de Dios, sino es una consecuencia de un atributo de Dios que es su santidad. Su santidad es un atributo de Dios, su justicia, que Dios es justo y santo y odia el pecado. Entonces, si nosotros somos pecadores y Dios es santo, tiene que tener ira sobre nosotros. Pero hay otro atributo de Dios que es su amor. Entonces, no podemos poner el atributo de amor contra el atributo de santidad. Son dos partes de una moneda. Y todas las religiones o tienen una o tienen la otra, siempre las tienen en desbalance. Nosotros tenemos que tener balance en eso. Y vamos a ver cómo la cruz es el perfecto balance de esos dos atributos. Pero bueno, ya no me descarríen, por favor. Fíjense, dice el Salmo 50, 21. Salmo 50, verso 21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Estas cosas hiciste hablando del pecado de un hombre, de una persona, y dice, y yo he callado. Oh Israel, al pueblo de Israel. Dios no trae el juicio al tiempo. Imagínense que cada vez que pecáramos, Dios nos echara una llamarada de fuego, ¿verdad? Dios no es así. Él es paciente. Entonces dice, estas cosas hiciste y yo he callado, y pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Va a haber un día de un juicio. Y dice, nada más porque no te echo llamaradas cada vez que tienes un pensamiento malo, no quiere decir que no estoy completamente enojado con tu pecado.
Pero bueno, no se me espanten, hay buenas nuevas. El hombre tiende a pensar que Dios es como Él mismo. Los teólogos los liberales, los que ven a Jesús como, no como Dios, pero como un gran maestro, o como siempre hacen de Jesús un feminista para los feministas, o alguien que niega el pecado, un universalista que todos van a ser salvos, siempre hacen de Dios lo que quieren ellos. Entonces, ¿qué hacen? Recortan de la Biblia los versos que no les gustan. No, Jesús jamás habría dicho esto. No. Entonces, eso es el hombre, mi Diosito. Lo mismo los que estudian y no tienen al Dios verdadero, y tienen la Biblia, pero le recortan o le rayan encima o lo que sea. O los que no ven la Biblia y están en donde sea, y como yo en mi experiencia en México, y dicen, mi Diosito tal y tal. Pues bueno, ese no es el Dios verdadero. ¿Por qué les digo esto? Porque mucha gente usa este verso para decir, Dios amó al mundo, entonces quiere decir todos van a ser salvos. No, eso no quiere decir así. No pueden tomar este verso contra el resto de las escrituras, nada más porque queremos eso, y queremos decir eso de Dios, o no podemos comprender cómo Dios va a juzgar a la gente, y empezar a usar este verso para oscurecer todo lo demás. El amor de Dios es grande y Él ama al mundo y sí ha amado a todo el mundo porque a todos les ha dado bendiciones. Es más, en Romanos 1 dice que el juicio es que los hombres son ingratos. Tienen el palpitar del corazón, tienen energía, tienen todas las bendiciones de Dios y no tienen nada de gratitud con Dios. Y cuando dan gracias a Dios lo hacen por verse bien o lo hacen por sobornar a Dios para entrar. No lo hacen por un motivo de gratitud real. Bueno, por eso quería hablar un poquito del amor de Dios, porque no puedo darles una teología completa del amor de Dios, pero quiero que vean una manera en que Dios sí ha amado al mundo. Dice aquí la siguiente parte del verso 16, que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito no es la mejor traducción, yo creo. La mejor traducción sería único. Hijo único. Unigénito tiene el sentido de generado, un único generado, ¿verdad? Y Jesús no es generado, ¿verdad? Como dicen, engendrado, no creado, de que Jesús no es creado, ¿verdad? Él siempre ha existido. Pero no sé cómo llegó a esta traducción a suceder, pero el griego dice unígenes, y no quiero confundirlos, pero genes lo han tomado unos como generación, en realidad es como género, como un tipo de cosa, ¿verdad? Un género de música es un tipo de música. Entonces está hablando de que Jesús es único. ¿Y eso qué hace? Levanta el regalo de Dios es grandioso porque es el único Hijo de Dios y lo ha entregado, ¿verdad? Como los diamantes. ¿Por qué son los diamantes excelentes? ¿O por qué no le das a tu esposa un anillo con una piedra de esas agarrada del suelo, ¿verdad? Vamos a casarnos. ¡Ay, qué hermosa! ¿Verdad? Una piedra toda opaca y fea, ¿verdad? Sí. ¡Ay, tu amor es tan grande! Eres único. Como todas las piedras de la pradera. No, ¿verdad? Los diamantes son excelentes porque son únicos, porque son difíciles de encontrar, son difíciles de cortar. El diamante es la piedra más dura. Con el diamante cortan los diamantes, no hay otra piedra para cortar el diamante. Entonces es único. Y Jesús es el único Hijo de Dios, pero no solo esto, Él es sin pecado y es eterno, es Dios mismo. El regalo es más de lo que el mundo se merece. Este es el contraste, yo creo, más increíble de toda la humanidad, ¿verdad? Si vemos, si sabe un contraste, tienes blanco y negro. El contraste más grande es la santidad de Dios por el amor a un mundo que está completamente en la oscuridad. Y por eso dice, la luz ha venido al mundo, ¿verdad? Entonces, no se puede minimizar la grandeza de este regalo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo? Entonces, antes de decir algo acerca de creer, este regalo es un regalo, ¿verdad? Es
la venida de Jesús no es, vengan a ver a Jesús para que Él les enseñe todos los mandamientos que tienen que cumplir para que puedan llegar al cielo. O sea, ustedes no pueden ganarse el cielo trabajando, ¿verdad? Es un regalo. Vimos ayer en la Navidad que dice, os ha nacido un hijo, un niño, ¿verdad? Os ha nacido un niño, ¿y quién es este? Dice, Cristo el Señor. Que el niño no era nada más para los papás, para María y José, era para todos, para el pueblo de Israel y era para todos nosotros. Es un regalo. Por eso en la Navidad damos regalos, porque el regalo supremo, ¿verdad? Lo más preciado del universo, vino al mundo que no lo merecía para entregarse a Él y ser levantado para el perdón de los pecados. Es increíble. Es como una mamá, ¿verdad? Que le da su amor a un criminal que mató a su hijo. ¿Pueden creer? O sea, eso es lo que está sucediendo aquí, pero de una manera cósmica, de una manera mayor. Imaginen que una persona mata a su hijo y ustedes le dan amor. Es incomprensible. Ese es el amor de Dios. Dios ha entregado a su único hijo. Los latigazos fueron reales. El dolor de Jesús en la cruz fue real. Es un regalo increíble. ¿Y cómo se recibe? Entonces, esa es la siguiente cosa que quiero que vean. Aquel que en Él cree no se perderá, pero tendrá la vida eterna. Es por fe, creer. Y hay varios versos que explican esto. Por ejemplo, Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado. Justificado quiere decir que somos vistos justos ante Dios, no como pecadores, pero justos, como si nunca hubiéramos pecado. Dice, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es por fe. Efesios 2:8 al 9 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Ahí está el don, el regalo. No por obras, para que nadie se gloríe. Y hay un poquito más ahí. Para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque para Dios es toda la gloria. Porque Dios es el único que merece toda la gloria. Y no es problema que Dios se merezca toda la gloria. Simplemente es la realidad. Dios es único. Él es el creador, nosotros somos la criatura. Dependemos totalmente de Él. Así que como dependemos totalmente de Él, para Él va toda la gloria. Y nuestra felicidad, cuando somos restaurados, nuestra felicidad es hacer la voluntad de Dios. Y ahí vienen las obras. Ya restaurados, amando a Dios, queremos por gratitud obedecerlo. Jesús, cuando llegaron a decirle que si tenía hambre, ¿verdad? Porque había estado hablando con la samaritana, dice, yo tengo alimento que ustedes no conocen. Y todos decían, chivas, alguien le trajo de comer. Y Jesús dice, no. Dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Para nosotros, cumplir los mandamientos es pesado, ¿verdad? Para el pecador es pesado. Díganle a alguien, les empiezan a decir los mandamientos y dicen, oye, ya, vete para allá. Pero para Cristo para nosotros debería de ser, para el que está justificado es nuestro gozo. Y los mandamientos no son un peso, sino son instrucción. Nos ayudan a meditar, a reflexionar acerca de nuestro pecado y cómo dejarlo atrás. Es un regalo. Y más que esto, ¿por qué es por fe solamente? Porque la caída de Adán y Eva fue por una caída de fe. Adán y Eva, ¿qué les dijo Dios? No coman de este árbol, pueden comer de todos aquellos. La serpiente les dijo, y les dijo, si comen de ese árbol van a morir, ¿verdad? ¿Y qué dice la serpiente? No morirán. Les dijo lo opuesto a Dios. ¿Y qué hizo Eva? Puso su fe en la criatura en vez del Creador. Es más, Adán y Eva debían estar sobre todas las criaturas y dominarlas, y lo ridículo de que fuera una serpiente es que la serpiente debía estar era la sirviente de los hombres y vino a estar sobre ellos, instruirlos y hacerlos tropezar. Y pusieron su fe en otro lugar. Entonces, ven la simetría.
la caída es por la falta de fe, la salvación va a ser por fe. Y fíjense, Jesucristo es llamado la palabra de Dios o el verbo de Dios. Entonces dice, el que cree en Él, ven el simbolismo, el que confía en el verbo, en la palabra de Dios, en Jesucristo. Es una simetría increíble. Pues, así es Dios, es fino, es sencillo y poderoso, profundo. ¿Qué es lo que ganamos? La vida eterna. Y otra vez aquí dice, no se pierda, ¿verdad? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué el no se pierda es importante? Porque si hay una perdición. El que no confía en Jesucristo está perdido ya. ¿Por qué? Dice, Jesús no vino al mundo para condenarlo. El mundo ya está condenado. Dice, verso 18, el que en Él no cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre ya es malo, el hombre ya está en las tinieblas, y cuando vino la luz, lo rechazaron, ¿verdad? Ya estaban en la oscuridad, ya estamos en el pecado. Jesús no tiene que condenarnos porque ya estamos. Va a haber un día en el que Jesús nos va a juzgar. Y estamos preparados, espero que sí. Pero en la venida de Jesús fue para dar gracia, para dar esa salvación. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a luz para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21, vamos a cubrir todos los versos hoy, qué bueno. Dice, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que es buenísimo él. No, eso no dice. Dice que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuál es el significado de esto? El ruido que hace la mesa. Es mía esa. Están hechas en Dios. Y esto es lo último que quiero que vean. Porque esto está conectado con la conversación de Jesús con Nicodemo. Si vuelves a nacer, estás en Dios. Y por eso vas a hacer las obras de la luz. Y entonces quieres estar con Cristo. Quieres estar en la luz. No tienes la vergüenza. A lo mejor un día haces un pecado, pero sabes que ya has sido perdonado, te arrepientes y dices, soy pecador, pero soy lavado por la sangre de Dios. Entonces ya no te escondes y no andas tapando tus pecados y no andas diciendo mentiras para tapar más. Y así. Esa es una vida imposible, ¿verdad? Es tortura. Pero el que ya, entonces dice, no dice, vienes a la luz porque eres bueno, dice, vienes a la luz porque estás en Dios, porque Dios ya te ha dado vida. Porque Cristo te ha lavado con su sangre. Gramangi, ¿quiere echar un verso? Sí, no, quiero una observación. Sí. En el verso 15 y el 16, la segunda parte de 16 dice exactamente lo mismo. Es importante. Esas son palabras de Jesús y no es un error. Cuando Él lo dice 2 veces, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Exactamente lo mismo dice el verso 16. ¿Error? No, para nada. No, en la Biblia habla de un juicio clarísimo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y habla de un infierno. Jesús dice, había un lugar que echaban la basura y lo quemaban, y había lombrices que soportaban el calor ahí. Y Jesús dice, el infierno es así, vas a ser como la lombriz que está en las llamas y no se muere, pero se está quemando para siempre. El fuego, ¿qué hace? Corrompe, ¿verdad? El fuego destruye todo. Entonces Dios nos une y nos hace íntegros, nos hace completos. Pero el pecado nos ha destrozado, como el fuego. Por eso el fuego es un símbolo ejemplar para esto. ¿Van a ser llamas como las de aquí? No sé. Pero a lo mejor van a ser, si no son, van a ser peor. Peor. Sí, para hacerlo más fuerte es más peor. Y nos reímos, pero la realidad es que eso es algo para pensar. Vamos para allá, estamos bajo la condenación. Y si hemos escuchado este mensaje,
este regalo de Dios y no lo recibimos, hay más condenación. Porque no solo nos hemos rebelado contra Dios, pero cuando Dios nos ha traído el regalo, que Jesús mismo ha probado el infierno en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y nosotros le escupimos en la cara, crucificamos a Jesús otra vez nosotros simbólicamente y rechazamos el regalo. Y ay del que escuche esta palabra, porque este mensaje es el mensaje de salvación, pero es un mensaje que trae más juicio para el que no lo recibe. Y les digo, tengan cuidado, nos hemos reído, pero no quiero que perdamos la solemnidad de esto. Es una gran salvación. Nuestros pecados que tenemos, nuestra vergüenza que hemos tenido, Jesús la puede remover y limpiarnos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos versos, por este regalo increíble, Padre. Yo no les puedo dar justicia con mis palabras de hombre, y por eso te pido que todo el que está aquí medite, que lea las Escrituras, que vean tu regalo, que vean a Jesús, que vean lo que vino a hacer, que la humildad que hizo, el creador del universo pudo haber venido en gloria, desplazándose con poder, pero con claridad, pero se vino envuelto como un hombre en humildad, nació en un pesebre en pobreza. Y por amor, y para relacionarse con nosotros, Padre, porque no somos el príncipe Carlos, no somos la gran cosa, Padre. Y ni ellos son, Padre. Y tú has traído a tu Hijo en pobreza para mostrar que la riqueza es diferente a lo que el mundo considera riqueza. Es una riqueza de santidad que solo proviene de ti y que no la tenemos, y tenemos que reconocer nuestra pobreza, Padre. Te pido que lo veamos, que deseemos ser transformados por ti, a ser hijos de Dios, a demostrar tu carácter como santo, como amoroso, Padre, en verdad, y como justo. Y te pedimos que nos transformes por el regalo de Jesucristo, y que esta Navidad, que cuando platiquemos con la gente meditemos en la realidad de la Navidad, que es acerca de un regalo más grande que cualquier juguetito o cualquier electrónico nuevo. Y te pido que compartamos este mensaje con los demás, porque solamente así pueden ser rescatados de las llamas de tu juicio, Padre. Te pedimos esto en nombre de Jesucristo. Amén. Ya no alcanzamos a cantar. La próxima vez lo primero que vamos a hacer es echarnos 2 canciones de Navidad. Okay. No,